Amigo, siéntate cómodo, porque esta historia no es de las que uno se encuentra todos los días. Esto es algo que la gente cuenta con la piel erizada y mirando por encima del hombro, porque aquí, en este pedacito de tierra que llamamos República Dominicana, hay historias que, aunque uno no quiera creerlas, te hacen dudar hasta de tu sombra. Y de todas esas historias, hay una que siempre me ha dado un escalofrío especial: la leyenda de la rubia de las Américas. Te la voy a contar tal como yo la escuché, pero tú decides si crees o no. Una noche de esas en que el calor del Caribe no deja dormir, un taxista que trabajaba en la avenida Las Américas tuvo un encuentro que le cambió la vida para siempre. Aún me lo cuenta con la voz temblorosa, como si lo estuviera reviviendo. Pero no te voy a adelantar los detalles. Antes, te tengo que poner en contexto, porque esta historia es más vieja que muchos de nosotros y tiene sus raíces bien plantadas en tragedias, misterios y cosas que escapan a nuestra comprensión. Mira, muchacho, déjame contarte una historia que he oído desde que era muchacho, porque esta no es cualquier cuento que uno se inventa para meter miedo, no. Esto pasó aquí, en nuestra tierra, en la avenida Las Américas, entre el Hospital Darío Contreras y el Puente Juan Carlos. Era por los años 70 y pico, quizás 78 o 79, tú sabes. Tiempos donde las cosas eran más tranquilas, pero igual de misteriosas. Dicen los viejos que había una mujer, una rubia preciosa, con un pelo dorado que brillaba como el sol de la tarde y unos ojos claros que dicen, te miraban y te dejaban sin palabras. Una mujer elegante, fina, como de novela. Esa noche nadie sabe con certeza a dónde iba. Unos dicen que iba para su casa después de un día largo, otros que se dirigía a encontrarse con su prometido, un hombre que la amaba con locura. Pero lo que sí se sabe es que esa mujer nunca llegó a su destino. La desgracia la alcanzó allí mismo, en esa avenida donde tantos carros pasan volando. Fue un accidente brutal, dicen los que estaban por ahí. La gente dice que el carro donde ella iba perdió el control. Otros aseguran que fue un camión que no frenó a tiempo. Sea como sea, la muerte la encontró esa noche. Fue algo que estremeció a todo el que supo de ella, porque no era cualquier persona. Era de esas mujeres que, aunque no las conozcas, dejan una impresión en todo el mundo. Ahora, aquí es donde la cosa se pone rara. Resulta que la urbanización Las Frutas, donde ella vivía, comenzó a llenarse de cuentos y leyendas poco después de su muerte. Algunos dicen que, al caer la noche, ella aparece en la avenida. Pero no de cualquier forma. Oye bien, muchos taxistas aseguran que la rubia los detiene, se sube al carro y pide que la lleven a su casa en Las Frutas. La cosa es que todo parece normal, hasta que llegan. Porque cuando el taxista voltea para cobrarle, ya no hay nadie en el asiento trasero. Se esfuma a sí mismo, como el humo de un cigarro que el viento se lleva. Y no importa cuántas veces pase, siempre es lo mismo. Algunos han tratado de no recogerla, pero dicen que cuando la miras es imposible ignorarla. Te habla con una voz dulce, pero con una tristeza que te congela. Hay quienes aseguran que esta mujer no descansa porque le quedó algo pendiente, que su alma está atrapada entre este mundo y el otro. Otros creen que es simplemente una aparición para recordarnos que la vida es frágil. Lo que sí sé, muchacho, es que hay cosas que no tienen explicación, y esta historia de la rubia es una de esas. Así que ya tú sabes, si alguna vez andas por las Américas tarde en la noche y ves una mujer hermosa pidiéndote un aventón, piénsalo dos veces, porque quizás no es de este mundo. Villa Duarte es un barrio conocido por sus calles tranquilas, pero esa calma aparente a menudo esconde historias que estremecen incluso al más incrédulo. Fursi Santos, un taxista experimentado y de carácter firme, nunca creyó en cuentos de fantasmas ni en fenómenos paranormales. Su vida se regía por la lógica del día a día: recoger pasajeros, llevarlos a su destino y regresar a casa.
Pero aquella noche, el destino le tenía preparada una experiencia que cambiaría su perspectiva para siempre. Era una noche de luna llena, el tipo de noche que ilumina las calles con un resplandor pálido, casi irreal. Las agujas del reloj marcaban las 12 en punto cuando Fursi avanzaba por la avenida Las Américas. Las calles estaban desiertas, salvo por el ocasional sonido de un perro ladrando a lo lejos. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de aspecto distinguido, parada bajo la tenue luz de un poste. Vestía un elegante vestido blanco que parecía resplandecer bajo la luz lunar y llevaba un sombrero que añadía un aire de misterio a su figura. Fursi, acostumbrado a recoger pasajeros a cualquier hora, detuvo su taxi sin dudarlo. La mujer, con un gesto suave y educado, le indicó que se detuviera. «Buenas noches, caballero. ¿Podría llevarme a la urbanización Las Frutas?», preguntó con una voz serena y melódica. Sin notar nada fuera de lo común, Fursi asintió. Abrió la puerta trasera para que la mujer subiera y, una vez que ella estuvo acomodada, arrancó en dirección a su destino. El trayecto fue tranquilo. La mujer no habló más durante el recorrido y Fursi, respetando su silencio, no intentó entablar conversación. Sin embargo, algo le llamó la atención. Un ligero perfume floral llenaba el auto, un aroma agradable pero inusual, pues no era común percibir fragancias tan fuertes a esa hora de la noche. Lo atribuyó a algún perfume costoso que la mujer usaba y continuó conduciendo sin darle mayor importancia. Al llegar a la urbanización Las Frutas, Fursi detuvo el taxi frente a una de las casas. Miró por el espejo retrovisor para anunciar que habían llegado, pero lo que vio le heló la sangre. El asiento trasero estaba vacío. Confundido, giró rápidamente para mirar directamente hacia atrás, esperando que la mujer hubiera bajado del auto sin que él lo notara. Sin embargo, las puertas seguían cerradas y no había rastro alguno de su pasajera. Fue entonces cuando un frío inexplicable recorrió todo su cuerpo, como si una sombra helada se hubiera apoderado del ambiente. «Compadre, te lo digo como lo siento», me confesó Fursi con la voz temblorosa al recordar aquella noche. Cuando miré hacia atrás y vi que no había nadie, sentí un frío que me recorrió los huesos. Casi pierdo el control del carro. El terror fue tal que Fursi encendió el motor de inmediato y se alejó del lugar sin mirar atrás. Desde esa noche, evitó recoger pasajeros en la avenida Las Américas, especialmente a altas horas de la noche. Pero su relato no es único. Los vecinos de la zona, al escuchar su historia, no tardaron en compartir sus propias experiencias. Al parecer, la figura de la mujer de vestido blanco es un espectro conocido en las inmediaciones. Algunos dicen que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente en esa misma avenida hace años. Otros creen que es una aparición que busca justicia o compañía en las frías noches de Villa Duarte. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: lo que Fursi vivió esa noche no se borrará jamás de su memoria. Y aunque su taxi sigue recorriendo las calles de Santo Domingo, él siempre recuerda con escalofríos el encuentro con la pasajera invisible, un misterio que aún lo persigue cada vez que pasa por la avenida Las Américas. Luis Ramírez, un hombre de rostro curtido por las largas jornadas al volante, nunca imaginó que una noche cualquiera se convertiría en el episodio más aterrador de su vida. Era alrededor de las 2 de la madrugada, esa hora en que las calles parecen desiertas y las sombras se alargan como si ocultaran secretos. Luis conducía su taxi por la avenida Sabana Larga, una ruta que conocía como la palma de su mano. Pero esa noche todo sería diferente. Mientras pasaba por una esquina apenas iluminada, una figura femenina apareció en la penumbra. Era una mujer rubia, de cabello largo y vestido blanco, con una presencia que inmediatamente captó su atención.
Luis frenó y bajó la ventanilla. La mujer, con una voz suave pero extrañamente hipnótica, le pidió que la llevara a la intersección de la calle Costa Rica con San Vicente de Paúl. Sin dudarlo, Luis aceptó. Era un trayecto corto y a esas horas cualquier cliente era bienvenido. Durante el recorrido, la mujer permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Solo respondía con monosílabos o comentarios breves. Sin embargo, algo en su tono de voz le resultaba inquietante, como si cada palabra flotara en el aire cargada de un peso inexplicable. Luis intentó concentrarse en la carretera, pero no pudo evitar lanzar ocasionales miradas al retrovisor. La pasajera, con la mirada fija en la ventana, parecía ajena al mundo que la rodeaba. El trayecto transcurrió sin incidentes, y al llegar a la intersección indicada, Luis detuvo el auto. Giró la cabeza hacia el asiento trasero para cobrar la tarifa, pero lo que vio lo dejó paralizado. El asiento estaba vacío. No había rastro de la mujer que había subido apenas unos minutos antes. El corazón de Luis comenzó a latir con fuerza descontrolada. Sintió un frío recorrerle la espalda, un frío que no provenía del aire acondicionado. Intentó buscar una explicación lógica, pero no había ninguna. La puerta trasera no se había abierto durante el trayecto y el auto no se había detenido en ningún momento. Simplemente la mujer había desaparecido. Hermano, ese día yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho, relató Luis semanas después, con un tono que mezclaba incredulidad y temor, pero seguí manejando, rezando todos los Padre Nuestros que me sabía. Desde aquella noche, Luis evita pasar por esa intersección a esas horas. Algo dentro de él le dice que no fue un simple juego de su imaginación. Aunque ha escuchado historias similares de otros taxistas, nada se compara con vivirlo en carne propia. Luis no puede explicar lo que ocurrió, pero sabe que esa noche, algo más allá de lo terrenal, compartió su taxi. La avenida Máximo Gómez, una de las arterias más transitadas de la capital dominicana, guarda secretos que han sido susurrados de generación en generación. Su proximidad al cementerio crea un halo de misterio que no ha pasado desapercibido para los vecinos de la zona. A pesar del bullicio del tráfico diurno, las historias que se cuentan sobre lo que ocurre allí en las horas más oscuras de la noche han alimentado leyendas que aún hoy ponen los pelos de punta. Era una noche de 1983 cuando Pedro Andújar, un hombre conocido en Villajuana por su carácter amable, vivió algo que nunca pudo explicar. Aquella madrugada, Pedro regresaba a casa después de asistir a un velorio. La atmósfera era densa, el aire pesado y las sombras proyectadas por las farolas apenas lograban iluminar el camino. Al pasar frente al cementerio, algo captó su atención. A pocos metros de la verja, una mujer estaba sentada en la acera. Su piel era tan blanca que contrastaba con la penumbra y su postura era extrañamente inmóvil. Llevaba un vestido que parecía pertenecer a otra época y su mirada, fija en la distancia, irradiaba una mezcla de melancolía y desconcierto. Pedro, conmovido por lo que interpretó como una señal de desamparo, cruzó la avenida decidido a ofrecer su ayuda. Sin embargo, en cuanto puso un pie en la acera opuesta, la figura de la mujer se desvaneció ante sus ojos. No se levantó, no corrió, simplemente dejó de estar allí. Aterrado, Pedro retrocedió, convencido de que lo que había presenciado no era de este mundo. Al día siguiente, compartió su experiencia con algunos vecinos, quienes no se mostraron del todo sorprendidos. Le contaron que no era la primera vez que alguien veía a una mujer blanca sentada cerca del cementerio. De hecho, algunos creían que se trataba del espíritu de una joven que, según las leyendas, había sido enterrada en ese lugar después de una tragedia familiar. Las cadenas y los murmullos.
La experiencia de Pedro es solo una de las muchas historias que rodean la avenida Máximo Gómez. En esa zona, los rumores sobre fenómenos extraños han persistido durante décadas. Muchos vecinos aseguran que pasada la medianoche se pueden escuchar cadenas arrastrándose por el pavimento. Los sonidos, describen, parecen provenir de las inmediaciones del cementerio, aunque nunca logran identificar su origen exacto. Es como si alguien estuviera caminando lentamente, arrastrando algo pesado detrás de él, cuenta doña Ramona, una residente de la zona con más de 30 años viviendo frente al cementerio. Al principio pensé que eran perros jugando con algo, pero no. Es un sonido constante, repetitivo, como si esas cadenas llevaran siglos allí. Otros mencionan murmullos que se filtran entre las rejas oxidadas del cementerio, palabras ininteligibles, susurros apagados que parecen brotar de la misma tierra. Algunos creen que son las almas de aquellos que murieron de forma violenta o con asuntos pendientes, buscando redención o simplemente intentando comunicarse con los vivos. ¿Realidad o imaginación? Las opiniones están divididas. Para algunos, estas historias son producto de la imaginación alimentada por el miedo y las supersticiones. Los vientos que soplan entre las tumbas, el crujir de las hojas secas e incluso los sonidos del tráfico lejano podrían ser suficientes para engañar los sentidos en la quietud de la noche. Sin embargo, otros están convencidos de que la avenida Máximo Gómez y su cementerio son el escenario de fenómenos sobrenaturales reales. No es casualidad que tantas personas hayan experimentado cosas similares en el mismo lugar, dice Rafael, un guardia nocturno que trabaja cerca. Hay cosas que no tienen explicación y cuando las vives es imposible seguir siendo escéptico. Sea cual sea la verdad, las historias que se cuentan sobre esta avenida continúan generando curiosidad y temor. Con cada relato, la leyenda crece y la avenida Máximo Gómez se consolida como uno de los puntos más enigmáticos de la ciudad. Un lugar donde lo terrenal y lo sobrenatural parecen entrelazarse en un inquietante abrazo. La Rubia de las Américas es más que una leyenda urbana. Es un relato impregnado de misterio, temor y, sobre todo, preguntas sin respuestas. Su historia, contada en susurros y con miradas de reojo entre los taxistas, ha cruzado generaciones, convirtiéndose en un enigma vivo que parece desafiar la lógica y lo sobrenatural. Cuentan que aparece en las noches más oscuras, cuando el reloj marca la hora en la que los espíritus parecen estar más cerca de los vivos. Una figura femenina, de cabello dorado y rostro pálido, hace señas al borde de la carretera. Su presencia es hipnótica y perturbadora a la vez, como si un extraño magnetismo obligara a detenerse a aquellos que la ven. Los conductores, en su mayoría, no pueden resistirse a recogerla. Pero lo que comienza como una simple carrera nocturna, pronto se convierte en una experiencia que les marcará para siempre. El relato más conocido narra que la rubia sube al taxi con un aire melancólico. Pide que la lleven a una dirección específica, pero a medida que avanza el trayecto, el ambiente dentro del vehículo se vuelve cada vez más denso. Algunos conductores aseguran que un frío inexplicable llena el auto, incluso en las noches más calurosas. Otros dicen que, a través del espejo retrovisor, sus ojos vacíos reflejan una tristeza profunda, casi tangible. Sin embargo, lo más aterrador ocurre al llegar al destino. Al voltear para cobrarle, descubren que el asiento está vacío. Lo único que queda es una sensación de pesadez, como si algo más que una pasajera hubiera estado allí. Las teorías sobre quién es o qué busca son variadas. Hay quienes afirman que se trata del espíritu de una mujer que murió trágicamente en esa avenida hace años, víctima de un accidente o un acto violento. Otros creen que es una entidad atrapada entre dos mundos,
incapaz de encontrar descanso. Algunos más supersticiosos incluso sugieren que es una advertencia para los vivos, una forma en la que el más allá se manifiesta para recordarnos lo frágil que es nuestra conexión con este mundo. Lo que resulta inquietante es la consistencia de los testimonios. Los detalles pueden variar, pero el núcleo de la historia siempre es el mismo. Incluso los más escépticos no pueden ignorar que algo extraño sucede en la Avenida Las Américas. ¿Es posible que todas estas personas estén inventando historias? ¿O hay algo, quizá más profundo, que nos negamos a aceptar porque desafía nuestra comprensión? Una cosa es segura: la rubia de las Américas ha dejado una huella indeleble en la cultura urbana. Ha moldeado las rutinas de los taxistas, quienes prefieren evitar esa ruta durante las madrugadas. Para muchos es mejor no tentar al destino, porque, aunque no crean del todo en fantasmas, saben que hay misterios que es mejor no enfrentar. Y ahora, la pregunta queda en el aire, flotando como el eco de una risa lejana. ¿Te atreverías tú a enfrentarte a ese misterio? Tal vez sea solo una historia más, o tal vez, en una noche solitaria, encuentres una figura al borde de la carretera, con una mirada que parece atravesar tu alma. ¿Detendrás el auto? ¿O preferirás seguir de largo, dejando el enigma intacto, pero llevándote contigo el escalofrío del ¿qué tal si? El misterio persiste. La decisión, sin embargo, es tuya. Si disfrutas de este tipo de relatos llenos de misterio, donde exploramos lo desconocido, lo inexplicable y lo que desafía nuestra lógica, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más historias fascinantes que te harán reflexionar y quizás mirar por encima del hombro en las noches más oscuras. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, porque nunca sabes cuál de ellos podría revelarte algo más profundo sobre lo que hay más allá de lo visible. Ahora volvamos a lo que nos reúne aquí: el misterio de la rubia de las Américas, un enigma que sigue desafiando la imaginación y el valor de quienes lo enfrentan.